Nos hemos alejado un poco de Frankfurt hasta llegar al valle del río Mosela, conocido por sus viñas, y precisamente entre estas viñas vamos a encontrarnos con Silvia, una aragonesa que nos ha dicho que iba a estar trabajando. Tú eres Silvia, ¿verdad? Sí, ¿Qué hola, tal? Jorge, Que te ayude un poquito a subir, que esto está muy empinado. Pues sí, la verdad es que sí, bastante, sí. Bueno, Silvia, ¿qué hacías trabajando entre estas viñas? Pues ya ves, estamos intentando aquí hacer un buen vino, aunque parezca así un poco difícil, pero bueno, aquí hay que trabajar un poquito para poder conseguir unas buenas uvas. Bueno, vengo desde Zaragoza y nada, estudié enología, algo que no es muy normal, y nada, estuve estudiando también en Logroño y ya descubrí el mundo. Pues he estado por Nueva Zelanda y luego también he estado este año en Australia. ¿Y hay buenos vinos por ahí? Sí, también buenos, no como los de Aragón. Bueno, de blancos igual, sí, blancos aquí son muy buenos, pero bueno. En uno de mis viajes a Nueva Zelanda pues conocí al que es mi novio ahora y nada, he decidido venirme a este sitio tan idílico como podéis ver y la verdad es que es como un regalo para la vista todos los días. Te quería comentar también como curiosidad que por aquí pasa el Camino de Santiago, entonces si siguiéramos por aquí recto, pues llegaríamos a Canfranc y luego a Jaca. Pues aquí nos encontramos con Jobs, mi novio. Jobs. Muy buenas. How are you? Good, thanks. Hola. Bueno, veo que aquí está igual de empinado que en las viñas de antes. Sí, o quizá un poquito más. Tenemos una pendiente casi del 80%. Oye, ¿y cómo se puede tener viñas aquí? Son una especie de 3 componentes que hacen posible que la viticultura sea posible, que es el río, lo que es la pizarra y la temperatura, lo que es el valle del río. ¿Y la pizarra por qué? Porque la pizarra lo que nos hace es que mantiene la temperatura. Ahora mismo la tocamos y está muy caliente y mantiene la temperatura también por la noche, porque si no, no podrían madurar las uvas nunca. Y con estas pendientes de hasta el 80%, yo veo que debe ser un trabajo dificilísimo el vendimiar. Pues sí, la verdad es que es bastante complicado y bueno, bastante cansado también. First of all, we prune them into a bucket, and then we have a guy who's carrying this thing up in the back. We're putting it on. Bueno, going down. Entonces tenemos una persona que está con este cubo grande, ¿vale? Y se queda quieta en un sitio, los demás van vendimiando las uvas en esta especie de cubos y se lo van echando al que lleva la mochila. Vamos, luego, el Serpa. Más o menos. ¿Y después de tanto trabajo salen buenos vinos? Pues sí, la verdad es que salen unos vinos excepcionales. Son sobre todo vinos blancos, casi todo lo que podéis ver aquí es Riesling, que es por lo que es famosa esta zona, y hay un equilibrio perfecto entre fruta y acidez. Como podéis ver, estamos en la bodega de la casa que está justo debajo de la construcción. Cuando hemos bajado se ha notado el cambio de temperatura y esta temperatura se mantiene. Una de las cosas es por una especie de hongos que crecen en las paredes que hace que mantenga la humedad. Vamos a probar uno de los vinos. ¿Este es de este año? Sí, este es un vino de este año que tardaremos poco en embotellarlo. Entonces, como podemos ver, es uno de los... no tiene mucho color porque en esta zona, esto del vino va por tendencias, como todo. Entonces, hay a veces que, no sé, que los clientes pues exigen más color o menos color y no significa que el vino sepa más o menos, simplemente que los enólogos pues a veces encargáis de que tenga más color. Exactamente, podemos jugar con eso. ¿Y cómo se debe catar un vino de estas características? Pues lo principal es que esté fresquito. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es la copa, que sea más pequeña que la de un tinto, la boca más estrecha, para poder apreciar mejor todos los aromas. Bueno, aquí la verdad es que es bastante diferente al tema de las diferencias de los vinos con España. Tenemos diferentes viñas y luego además también los diferenciamos por las densidades o la cantidad de azúcar, ¿vale? Y luego también por la maduración de la uva. ¿Y de los vinos de Aragón tienes algún favorito?
Sí, sí, una buena garnacha de Calatayud. And do you like the wines from Aragon? Yeah, I really like the garnacha from there. O sea, que estáis de acuerdo Sí, en sí, eso. sí, sí, la verdad es que eso aquí los aprecian mucho porque como no tienen tintos, pues cada vez que vengo pues intento traer algún vino de Calatayud potente. Bueno, Jobs ha estado también en Zaragoza Sí. y alrededores. ¿Qué es lo Sí, que sí. más le ha gustado a él? Pues lo que más le ha gustado es el tema de la Expo del año pasado y luego también el ir por el Pilar y tomarse unas buenas tapas por el tubo. Bueno, aquí tapas no sé si hay, creo que no, pero seguro que hay comida fabulosa. ¿Y esto, Silvia, la comida que se sirve aquí en esta zona de Alemania, es igual que en el resto del país o hay alguna diferencia así? La verdad es que es un poco diferente, porque en el resto de Alemania pues estamos acostumbrados a oír pues, el tema de las salchichas, el chucrut, pero aquí tiene un poco de influencia romana. Como podemos ver, tenemos ensaladas y luego unos pequeños hojaldres, ahora tenemos un crepe y la verdad es que no es muy diferente de lo que estamos Pero acostumbrados. el Mediterráneo está muy lejos para tener este tipo de comida aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que los romanos llegaron a todas las partes de Europa. Pues ahora, después de comer, hemos venido a dar una vuelta por Bencastel y bueno, como veis es un pueblo con muchísimo encanto porque el tipo de construcción es muy característico de esta zona, no sé, es lo primero que nos imaginamos cuando pensamos en Alemania. Una de las construcciones más famosas de este pueblo es un edificio que hay inclinado de este tipo de construcción y que los mismos alemanes vienen a ver porque es muy característico de la zona. La Torre de Pisa de aquí. Sí, exactamente. Y a pesar de que sea todo tan bonito, está todo en alemán. Claro, sí. Yo no sé qué tal llevas el alemán ahora. Oh, she's getting better, definitely. She's learning. Bueno, ahora estoy aprendiendo un poquito de alemán, pero bueno, sí, la verdad es que un poco perdida al principio, pero bueno, te vas haciendo al oído, al hablar y la gente tiene mucha paciencia. ¿Y no te sientes sola en algún momento? Bueno, a veces, pero bueno, como esto, la verdad que con esto de los aviones llegas en un plis-plas, pues la verdad es que, bueno, ahora mismo mi hermana está aquí, nos está visitando esta semana y estamos visitando con ellos también la zona. Entonces, pues es una ayuda. Pues ahora hemos llegado a Trier, donde lo más famoso es la Puerta Negra. La Puerta Negra fue la primera de las puertas a la ciudad de Trier y Trier es la ciudad más antigua de Alemania. Entonces aquí es donde nos vamos a encontrar con mi familia. Pues aquí nos encontramos con mi hermana Eva, con Buenas. Claudia, Laura y Miguel Ángel. Bueno, Eva, ahora que estés aquí de visita, ¿qué te parece el sitio donde vive tu hermana? ¿Te gusta esto más que Zaragoza o por el estilo? Bueno, son muy diferentes, pero es muy bonito. ¿Y las pequeñas están disfrutando? ¿Qué os gusta más? A mí me gusta mucho los dos, pero lo que más me gusta de aquí son el río y las viñas. Pues ahora, Silvia, yo creo que te dejamos en buenas manos. Además vas a poder practicar el español, que hace Sí, días sí. que no hablas. Nosotros nos vamos, nos volvemos a Frankfurt, pero nos acordaremos de ti, sobre todo cuando bebamos vino del Mosela. Adiós, hasta pronto. Adiós, chus.